La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Versículos 7 al 12, ¿sí? Señor del cielo y Dios de la tierra, yo te pido, Señor, habla en esta mañana a tu pueblo. Sabemos por las señales que se están viendo, Señor, que está pronto tu regreso por tu iglesia, porque estamos viendo señales ya del fin, Señor bendito Dios. La estamos viendo delante de nuestros ojos a través de lo que son las noticias. Mas te suplicamos, por favor, en esta mañana, háblanos, Dios. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser convencidos, Dios de la gloria, del tiempo en que estamos, Padre bendito Dios, por la salud espiritual en nuestros hogares, por la salud espiritual de nuestras familias, por la salud espiritual de la congregación. Yo te pido, Señor, que hables a tu pueblo y que nos guíes, como dice tu palabra, a toda verdad en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. En el pasaje de Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12 dice esto. Ya, porque ya está en acción el misterio. Mire cómo lo dice, no dice ministerio, dice el misterio de la iniquidad, ¿sí? Solo que hay a quien al presente lo detiene, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio, ¿sí? Y entonces, dice la Escritura, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Dice la Escritura, y con todo engaño de iniquidad para los que, ¿qué? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad. Impresionante ese pasaje que te ubica y me ubica en una situación bien complicada, bien compleja, respecto al pensamiento que había en el corazón de todas las personas, cuando las personas ¿qué decían? ¿Y qué decíamos nosotros? Y era nuestra verdad absoluta. Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. Y ese era, y es de pronto el, digamos, principio que la gente conoce. Y por eso a la mente de las personas no cabe esta idea de que Dios puede en un momento determinado mandar poder engañoso. La gente dice, no, Dios es bueno, Dios es amor. ¿Cómo va a mandar algo para engañarnos? Mírelo, ahí está, ¿sí? Para que se dé cuenta un poco lo que es, de hecho, la verdad de Dios absoluta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, cuando leemos pasajes como ese, yo era uno de los que cuando no conocía de la Escritura, tenía mi concepto de esto. ¿Quién va a hacer algo para volverlo a dañar? ¿Quién va a hacer algo para dañarlo? Eso no cabía en mi mente, en mi cabeza. Yo les pido el favor, los que van a tomar agüita, se la toman allá atrás, eso, porque me están dejando vasitos con agua por ahí, no está bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor. Entonces, ¿qué les quiero decir con este pasaje, mis hermanos? Con este pasaje, ¿sí? Yo dije, ¿cómo entro a ilustrar esto? ¿Cómo lo puedo ilustrar de la manera correcta para que mis hermanos entiendan lo que quiero plasmar a través de este mensaje y que Dios primeramente, creo, me ha guiado para compartirlo en esta mañana, ¿sí? Pensaba en ese tipo de película que desde luego... No, yo dije, no, yo no voy a presentar eso ahí en la congregación porque me daría pena colocar imágenes de esas películas zombies, ¿sí? Algunos llegaron a ver una película de los zombies. ¿Y qué pasaba cuando ese zombie aruñaba a alguien? Cuando ese zombie mordía a alguien o cuando ese zombie alcanzaba a herir a alguien pero con sus manos. ¿Qué pasaba con la persona a la que herían? Quedaba como
llamaba zombie también, ¿sí? De ahí para adelante se comenzaba a contaminar también, ¿sí? Entonces, yo decía, ¿cómo lo ilustro? Yo creo que una forma correcta sería, o sea, lo más parecido que yo daría a conocer sería eso, porque el zombie ya es una persona que está muerta. Eso es un muerto ambulante, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia acerca del ser humano sin Dios? ¿Que está muerto en qué? En delitos y en pecados. Mire, para Dios está muerto, está separado. ¿El problema cuál es? Que ese muerto no sabe que está ¿qué? Muerto. Ese muerto no sabe que está muerto. Entonces, el inconveniente, mis hermanos, es que, y tenemos que llevarlo muy a nuestro corazón, porque es que esto lo vivió una nación entera que se dice, por la escritura sabemos que fue escogida por Dios, una nación que tenía el conocimiento de Dios, una nación que seguía. Mire, si es algo impresionante es la nación de Israel en cuanto, por decir algo, a lo que es el analfabetismo. Resulta que desde sus principios esa nación se dio siempre a la tarea de enseñar a sus hijos la ley. Lo que quiere decir que habían analfabetas allá desde pequeñitos. Mire, y años y años y años, y era de las únicas naciones donde la gente sabía leer. Más fácil, para no enredarme hay que de pronto me cae una calza. ¿Sí? Todo el mundo sabía leer, desde pequeñitos ya sabían leer. ¿Por qué? Porque les enseñaban acerca de la ley. Un pueblo escogido por Dios. Y lo tremendo es que la escritura en algunos de sus apartes, ¿sabe qué nos llega a decir? Que Dios mismo les enviaría espíritu de ¿qué? Estupor. Un espíritu delicado. En este momento lo que hay en el mundo es impresionante y nos toca a nosotros, y Dios sabe por qué nos colocó en esta época y sabe que somos capaces de vencer. La época más tiniebla en la historia de la humanidad, mis hermanos, es esta que estamos comenzando a vivir. Porque es que el engaño ya no es en solamente una nación, ¿sí? Ya no es en una nación. Janet, un segundito, ¿sí? Un segundo. El engaño ya no es solamente en una nación. El engaño es global, global, global. El engaño ya es global, ya es un engaño global, ¿sí? El problema es ese y por eso lo leían ahorita los hermanos, ¿cierto? Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero el problema es que la persona que está en tinieblas no sepa que está en tinieblas, eso es lo más delicado. Lo más malo, por eso ustedes ven el comportamiento. Voy a dar un ejemplo, la persona que está, lo digo con todo respeto, en homosexualismo. El homosexualismo no es el único pecado en el mundo, no es el único pecado en el mundo. Y no es el único pecado en la Biblia, como para que digan, no, vea, allá lo condenan. No, es que como el heterosexual, el homosexual también necesita a Cristo porque no se pierde. Pero ¿cuál es el problema en la vida de ellos? Como en cualquier pecador, practicante del pecado. Que la persona cree que está bien delante de Dios. ¿Sí? Usted no ve que de pronto hay veces lo bendicen. Las mismas personas que están de pronto practicando algún tipo de pecado. ¿Sí? La persona que está en idolatría, las abuelitas eran felices mandando ¿qué? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Pero estaban en idolatría y eso para Dios es ¿qué? Pecado. Y el problema es que está tan entenebrecido el corazón que la persona cree que está bien. Ese es el problema, que la persona cree que no, yo estoy bien, ¿sí? A mí hay alguien por ahí bien especial que amo mucho con todo mi corazón, que cuando salgo yo de la casa le digo, no me va a mandar el machetazo. Y ella me dice, pues me ha funcionado toda la vida. Y yo le digo, no, la sangre de Cristo nos guarda, mami, bendígame más bien, bendígame, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el concepto de ella está bien. Porque el problema es ese, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero la persona mientras no sea convencida de la verdad, ¿qué creen que va a hacer? Va a seguir en la tiniebla, ese es el peligro, ¿sí? Entonces, mis hermanos, en este momento, como en el pasado, solamente que, ¿cómo podemos llamar eso? ¿Cómo deducir por qué le llama la Biblia misterio? ¿Por qué no dice ministerio, sino misterio? El misterio de la iniquidad, mire, siempre ha existido el misterio de la iniquidad, siempre, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Para usted y para mí, el problema es que en este tiempo se va a asentar más.
En ese tiempo se va a manifestar más, ¿sí? Ese misterio, esa parte donde sin saber de dónde están emanando leyes, están emanando normas, están emanando estatutos que van contra los principios de Dios. Díganme ustedes, ¿quién fue la persona en particular en el mundo que dio la orden de casar, por ejemplo, personas del mismo sexo? ¿Quién fue? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué no lo saben? Diga, ¿por qué no nos hemos informado? No, porque es un misterio. Porque no sabemos de quién en particular, qué persona está dando esas órdenes, no lo sabemos. ¿Quién está dando órdenes en el mundo, por ejemplo, para que todas las naciones avalen el aborto? ¿Quién? Y no sabemos. Uno dice, pero detrás de esto, ¿quién es? Por eso podríamos decir que eso es como un poder encriptado, o sea, algo que está escondido, pero que no sabemos, pero que está en marcha. Eso está funcionando en este momento. Y ustedes lo ven, sí, uno ve pronto. Ayer veía una parte del partido de Colombia contra Estados Unidos y una de las cosas que comienzo a ver en las tribunas o allí donde terminan las canchas son banderas de color, tristemente, que es lo tremendo con el diablo. Nosotros sabemos que el arco iris es una señal de un pacto que Dios hizo ¿con quién? Con los hombres, ¿sí? Para decir, no vuelvo a inundar la tierra. Pero a estas influencias que se mueven en algunas personas, les llevó el derecho, según ellos, de tomar esos colores y decir, no, esto representa nuestro orgullo, ¿sí? Esto es como un nuevo pacto, un nuevo orden para nosotros. ¿Y qué colocan? Los colores del arco iris. Tristemente, ¿sí? A mí me da mucho pensar porque cuando comenzamos el ministerio aquí de la alabanza, alguien me dijo, venga, y podemos colocar estos colores, porque ya tenía como decir una banderita de colores. Y le dije tristemente en mi corazón, qué pena, no lo coloquemos porque como está esto y en una transmisión la gente no va a entender que queremos honrar un pacto de Dios, sino que van a pensar, en esa iglesia honran las cosas de los, ¿cierto? De las marchas gays, todas estas cosas. Y vuelvo, repito, si alguien me escucha, ¿cierto? Que tiene un familiar, de pronto allí en una situación así, miren, no lo tome a modo personal, no, porque vuelvo y repito, todos somos pecadores, todos. El mentiroso es igual que la persona que está en pecado sexual, ¿cierto? Y todo eso, delante de Dios está perdido, está perdida la persona. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar algo que el problema viene desde tiempo atrás y fue algo que comienza con el nombre de estupor, ¿sí? Estupor. ¿Qué es estupor? Es espasmo, extrañeza, estupefacción, ¿sí? Comparable con el letargo, oiga esta palabra como definición, atontamiento, estupidez, ceguera espiritual, insensibilidad espiritual, según la versión Dios habla hoy, y sueño profundo, según la Biblia, el lenguaje actual, ¿sí? Y ¿saben qué es lo tremendo? Que Dios mismo dice en uno de los pasajes que ahorita vamos a estar leyendo, porque yo les he dado espíritu de estupor, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. Es tremendo, hermanos. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es como decir, vamos a hacernos un examencito. Hoy es día de exámenes. ¿Cuántos saben que hoy es día de examen? Hoy es día de examen en este momento, porque por esto que vamos a compartir, nosotros el Espíritu Santo nos va a convencer si de pronto en alguna de nuestras áreas estamos por ahí, por esos lados, ya como tocando esos lados delicados, de que Dios mismo, sí, endurezca el corazón de la persona. Porque ¿cuál es el problema del estupor? Que la persona en un principio, ella por decisión propia, comienza a alejarse de Dios. Pero lo más delicado es cuando venga de parte de Dios mismo, porque eso sí es delicado, que Dios mismo deseche a la persona y le coloque un espíritu de estupor. Usted dirá, no, pero eso no puede ser. Sí, le digo por la Biblia. Dice la Biblia del faraón, por ejemplo. Dice que el faraón endurecía su corazón. ¿A causa de qué? De las plagas que venían. Y él decía, no, pues yo soy Dios. ¿Sí? Porque el problema es ese, que hay gente, y créanme que en este tiempo y en el mundo que se está viendo, por eso ustedes ven la gente diciendo, ¿y Dios dónde está? Cuando a un niño lo están violando. Porque comienza a echarle la culpa ¿a quién?
a Dios, se endureció su corazón y ahora cree que Dios es el culpable del comportamiento de las personas. Y en ocasiones nosotros, créame que yo lo he vivido en mi proceso cristiano, llegué a vivir momentos donde yo decía, bueno, y entonces, sí, en mi caminar cristiano, en mi formación, hasta que un día entendí que yo estaba cayendo era en la trampa, estaba cayendo en la trampa de comenzar a echarle la culpa a Dios de cosas que simplemente eran o una mala decisión mía o simplemente una trampa del diablo y estaba cayendo. Porque el diablo lo que literalmente quiere hacer es eso, poner al hombre contra Dios. ¿Sí? Poner al hombre contra Dios. Entonces yo no sé si usted de pronto llega un momento de desespero en su situación porque no ha podido salir de cierta cuestión y comienza a decir, bueno, y entonces que Dios, yo me voy de aquí, esto no me sirve, ¿sí? ¿Se acuerdan del pueblo de Dios cuando estaba en el desierto? ¿Qué decía el pueblo de Israel? Estamos aburridos de comer ese maná. Estamos hartos de comer siempre lo mismo. ¿Sí? Y ahí comenzaron con la canción Maná, Maná, a ti. Los que veían Plaza Sésamo se acordarán de eso, ¿no? Maná, 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 maná. Estamos aburridos de comer el maná de siempre. ¿Y qué sucede? Hay gente que comienza a ver la palabra de Dios bajo ese modelo. ¿Sí? Decir, no, yo ya estoy aburrido de ir a escuchar a la iglesia. Ya estoy aburrido de que me estén hablando a toda hora la palabra de Dios. Esa persona que normalmente comienza a vivir esa experiencia, hace rato ya está en el espíritu que dice la Biblia. ¿Sí? Porque la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es necesario alimentar tu espíritu cada día. Es necesario que yo alimente mi espíritu cada día con la bendita palabra de Dios. Así como una persona desayuna, almuerza y come, nosotros también debemos de alimentarnos. La persona que no come la palabra, mírelo como lo dice Jesús, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, ¿sí? No tiene parte en el reino de los cielos. Porque es esto, la palabra es Jesucristo encarnado. Jesucristo encarnado, cuando Él vino, esta palabra era Él. Por eso es un misterio esta parte de cómo nace, cierto, de la palabra un ser humano. Mis hermanos, va a gobernar el mundo, el espíritu de estupor ya está gobernando en muchos lugares, pero va a gobernar en los últimos tiempos. Lo que la Biblia dice es que la última religión mundial precisamente va a ser una adoración ¿a quién? A la imagen de la bestia. Lo que quiere decir que la última religión mundial, ¿cuál va a ser? Satanismo puro, ¿sí? Puro satanismo, ¿sí? Es lo que se va a mover en el mundo entero. Una vez la iglesia sea llevada, una vez la iglesia sea arrebatada, esto Dios mismo se lo va a mandar, se lo va a permitir gobernar al anticristo. Por eso el pasaje que leímos ahora, ¿sí? Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente quien lo bloquee, que es el Espíritu Santo que hay en la iglesia, ¿sí? Hasta que a su vez se ha quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos, milagros, ojo vivo con los milagros. Yo le digo, ¿creemos en los milagros? Sí, lo creemos fielmente, oramos por milagros, pero el milagro que glorifica a Dios es muy diferente del milagro que no va a glorificar a Dios y que viene del diablo. Características del milagro que glorifica a Dios. 1. ¿A quién exalta? A Jesucristo. Le sugiero ni siquiera la palabra Dios, porque los musulmanes, los islamistas, los hinduistas, aún los satánicos también mencionan la palabra Dios. Por eso la Biblia dice Jesucristo nombre sobre todo nombre. Y en la calle, y yo ya lo he repetido muchas veces, si las personas mencionan el nombre de Dios o usted menciona el nombre de Dios delante de la gente, lo van a aplaudir, lo van a reconocer, venga para acá hermano, ¿sí? ¿Qué se va a tomar? Pero donde usted comience a mencionar a Jesucristo, comienza la cuestión a complicarse, porque hay un nombre dado a los hombres para su salvación. Por eso el milagro debe ser en el nombre de Jesucristo, primero. Segundo, el milagro es gratuito, gratuito.
todo milagro que sea para Dios. Romanos 13, cuando usted lo ve allí, le menciona qué es un milagro de Dios y qué no es un milagro del Dios de los cielos. ¿Sí? Cuando la Biblia lo dice, ¿cierto? Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señales y milagros y prodigios, ¿sí? Dice, no escucharás si se cumpliere la señal o el milagro que aquella persona te dijo. Dice, no escucharás. ¿Por qué? Porque Dios te está probando. Dios te está probando. Quiere decir que el diablo va a hacer milagros, hermanos. El diablo también hace milagros. Y eso es lo que se va a ver pululando en el tiempo final. Mucho milagro, mucho milagro. Por eso da inclusive, ¿cierto?, la inclinación a entender que una vez la iglesia se vaya, la manifestación de poder va a ser tan impresionante en este hombre. Dios le va a permitir a este hombre tanto poder que la gente va a caer rendida ante él. Va a haber un parecido, parece pues por la escritura, ¿cierto?, un milagro parecido al de Cristo. Porque dice que fue herido con herida de muerte, pero ¿qué sucede? Se levantó también, ¿sí? Van a haber cosas como esas y por eso la gente va a caer redondita porque van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Sí? ¿Y quién se levantará contra su nombre, que es grande? ¿Sí? Entonces todo eso se va a manifestar, pero ya estamos en un vislumbre porque lo estamos viendo ya. El problema es que entre a la iglesia, ¿sí? Porque tristemente sí podríamos decirle, ha entrado a la iglesia. Dice el estudio, una enfermedad que se va agravando, ¿sí? Cuando lo he dicho sarcásticamente, en el nombre de Jesús nos vayamos para el cielo, ¿cierto? Y que el Señor allá tuviera, digamos, como decir, bueno, vamos a hacer el examen para poder ingresar aquí a este salón. Entonces vamos a hacer un examencito de sangre. Entonces a la persona le sacan un examencito de sangre y lo que salga en la tirilla, eso es. Y entonces a la persona le colocaron aquí, le hicieron el examen de sangre en la tirillita y el resultado que dio en el computador del Señor fue odio. En esta persona todavía hay odio. ¿Será que Dios lo va a dejar entrar entonces allá? Si es un examen genético, genes, ¿sí? Si la genética de Dios no está en la persona, no va a poder entrar porque el hijo tiene el gen de ¿quién? Del padre. ¿Sí me entienden eso? El hijo tiene que tener el gen del padre para que el padre lo acepte como hijo. Por eso las pruebas estas de, cierto, que le hacen a una persona que sale por ahí, el famoso pues, y por ahí sale un niño diciendo, ese es mi papá, ¿sí? Y el papá en cambio no le dice, no, este es mi hijo en el cual tengo, no, cierto que no le dice eso. No sé, yo no sé. Esto no tiene nombre ni apellido, le dijo el papá. ¿Qué sucede, hermanos? En el examen genético se van a dar cuenta si es hijo o no es hijo. Y si en nosotros, y si guarda el Señor, cierto, a la iglesia, en nosotros saliera en esa muestra algo así como odio, falta de perdón, orgullo, prepotencia, arrogancia, altivez, nadie vaya a decir presente, nadie, ¿sí? Pero si saliera eso en el resultado, ¿qué creen que va a pasar? Hermano, no puede estar aquí, porque es que usted no es hijo. La Biblia dice, el hijo hace lo que ve hacer a quién, al padre. Entonces, miremos qué estamos haciendo. ¿Cómo nos estamos comportando? Porque eso nos muestra si el Padre de verdad está reinando en nosotros. Gloria a Dios. Esta palabra es de pocos amenes, les anticipo, ¿sí? ¿A quiénes ataca esa enfermedad? Primero lo hizo con Israel. Por eso les digo lo delicado. Creemos que no, ya estamos en Cristo. Yo ya estoy en la iglesia, yo no tengo ese problema. Mi hermano, Israel era el pueblo escogido de Dios, pero el problema es que fueron endureciendo su corazón, ¿sí? Y casi siempre, ¿dónde fue que pasó eso, que se endureció en el corazón? En los tiempos de abundancia, que es lo más delicado. Es normalmente lo más delicado la parte de la abundancia. Israel las veces que cayó, que Dios les mandó a ellos pueblos que hicieran justicia por él, contra ellos, ¿sabe cómo estaba Israel? Normalmente en tiempo de abundancia. Por eso Dios mandaba a los jueces para que los libertaran de esos yugos. ¿Y por qué? Porque se endurecían en su corazón y sacaban a Dios de la ecuación. ¿Qué creen que está pasando en este momento? ¿O será que no están viviendo eso? Es que tenemos una cúpula de hierro, es que tenemos un armamento impresionante, es que tenemos el apoyo de los Estados Unidos, es que tenemos el apoyo de Inglaterra, de Francia. Ahí están golpeados. ¿Y saben por qué? Es pueblo escogido de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque su corazón no está en el Señor.
Y por eso Dios los va a permitir, según la Escritura, que ellos queden solitos. Para que tengan que invocar a Dios. Para que le tengan que volver su corazón a Jesús. Los llevaré al desierto y les hablaré el corazón. ¿Sí? Entonces lo que sucede en ocasiones con nosotros, ¿qué es? Después del orgullo, ¿qué viene según la Biblia? ¿Qué viene después de cuando una persona está prepotente y arrogancia y todo esto? Quebrantamiento y humillación. Esos son los síntomas posteriores a una persona cuando es cierto, como que camina en las nubes y a mí no me toquen, a mí no me miren, ¿por qué? Y ¡pah! Ahí viene la canción, me caí de la nube en que andaba como yo no sé a cuántos kilómetros de altura. Dice, ¿a quién ataca? Romanos 11, del 8 al 32. Vamos a leer, vamos ahorita al sustento bíblico de esta palabra. Romanos 11, del 8 al 32. Sarita de Dios. Dice la Escritura, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sí? Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, ¿sí? Sino que todo esto, lo que pasó en la Biblia, dice que Dios tenía un plan con la humanidad, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió. Simplemente que se cumplió un plan con la humanidad. ¿Por qué? ¿Desde dónde estaba escrito eso? De que había un plan de Dios con la humanidad. Y por eso nosotros ahora somos esa herencia genética, esa última herencia que Dios le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra en ti serán benditas. Mira el cumplimiento. Y lo estamos viviendo en ese momento. Y por eso la última herencia que Dios le muestra a Abraham son, mira las estrellas del cielo, que si las puedes contar, ¿sí? Mire, cielos celestiales, ¿sí? Tiene que ver con la parte espiritual. Nosotros somos la iglesia. Por eso Israel es escogida. Los musulmanes son hijos también de cierta parte de herencia y por eso la pelea ya por esa finquita, ¿sí? Pero nosotros, nuestra ciudadanía, ¿cuál es? Celestial. Y por ello estamos en esta parte, ¿sí? Entonces dice la Escritura allí que Dios mismo es el que entenebrece el corazón cuando una persona es muy soberbia, hermanos. Precisamente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y Dios qué permite? Pues simplemente que sigan su necedad. ¿Y qué sucede al final? Será quebrantado, ¿sí? La persona será quebrantada. Es que la creación misma da testimonio de Dios. El mismo cuerpo de uno, impresionante, hermano, que, cierto, esto tan perfectamente hecho, el cuerpo de cada uno, ¿sí? Y todo funcionando a la maravilla y todo, y diga uno, no, esto es un accidente, por Dios, ¿sí? Es que no cabe en la cabeza. Somos privilegiados, pero tenemos que tener cuidado, pues Israel también era un pueblo escogido. A usted y a mí, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos dio ese privilegio de conocer a su Hijo, de revelarnos a su Hijo. Por eso somos privilegiados. Pero el problema ¿en dónde está? El problema está en que no valoremos ese privilegio tan grande. Comencemos a pisotear ese regalo que se llama la gracia, que es a través de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta parte de lo que dice cuando Dios derrama sobre una situación, una persona, un grupo, un espíritu de estupor? Dice que Dios mismo cierra los sentidos espirituales. La persona, como dice la Biblia, tienen ojos pero no ven. Salmo 115 dice, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan, pies pero no pueden andar. Y lo dice la Escritura, que es lo más delicado. Ahora va a entender por qué a la abuelita en el momento cuando usted le comparte o al familiar no puede entender. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos. ¿Qué quiere decir? Que las personas, aunque tengan sus oídos, no pueden oír. Porque son semejantes a ¿qué? A los yesos, a las imágenes, a los crucifijos que tienen ahí. ¿Por qué? Porque Dios mismo permite. Y por eso lo delicado de las personas. Yo sé que Dios, alguien por allá que se estuvo congregando en una iglesia de Júpiter, que vino o que está escuchando este mensaje, todavía tiene imágenes en su casa.
todavía tiene esculturas de dioses paganos. Le regalaron el budita y como está gordito y todo y se ve ahí, ¿cierto? Dejémoslo aquí en la casa. Uno sabe que Dios le está hablando a alguien, porque hay personas que aún con todo el conocimiento que tienen, uno dice, pero ¿por qué no entienden todavía lo que la Biblia prohíbe? Que Dios dice que eso lo aborrece el Señor. ¿Sí? Personas que todavía con su mente tienen, no voy a ir, ¿cierto? Porque mi familia me invitó a que vamos al cementerio y vamos a cantarle unas cancioncitas allí al familiar. Mi hermano, no endurezca el corazón. Mire, eso Dios no lo avala. ¿Sí? Y el problema es que la persona lo siga haciendo sabiendo que él dice ser creyente de Dios. Entonces, es verdad, lo del dolor es una realidad. Se siente un dolor muy fuerte, yo lo he vivido. Pero si Dios me dijo no lo hagas, no lo hagas. Mi esposa hablaba ahorita de lo de la canasta familiar. Eso está en la Biblia cuando dice que iban a sembrar, que ellos iban a recoger la cosecha. Y dice la Biblia, y que lo que se caiga o lo que no alcances, déjalo ahí. Porque ¿para quién es? Para el extranjero, para la viuda, para el pobre, para el huérfano que luego venía a escarbar a ver qué habían dejado por ahí. Y eso tiene un simbolismo. Cuando uno va al supermercado, pues comprar una librita y decir, ve, lo voy a dejar allí ¿sí? Para alguien que de pronto esté pasando necesidad. Y eso es lo que se hace. Entonces, mis hermanos, dice que es delicado cuando se acomoda. ¿Qué pasa con una persona que pierde esa capacidad de entender? Vamos a mirarlo en Marcos 8, del 14 al 17. Marcos 8, del 14 al 17. Vamos a ver qué dice. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Mire lo que tenían ellos en su corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12, ¿sí? 12. Miren los hermanos, aún personas que andaban con Jesucristo, cuando él hablaba de un tema, ellos entendían otra cosa. Y ese es el espíritu de estupor cuando una persona tiene esa lucha. Cuando una persona está predicando y está dando un mensaje, y la persona que está allá dice, me las está echando a mí, pero todas, ¿sí? Y no entiende que el Espíritu Santo simplemente es el que está convenciendo, hermano, que nos está diciendo algo por nuestro bien, para que corrijamos un comportamiento que nos puede estar dañando. Yo digo, hay veces, y es una verdad, ¿cierto? El hombre que coloca la minifaldita a su esposa, a su propia esposa, y sale con ella, así exhibiéndola. Hombre, por Dios, lo que está haciendo, esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, como colocando a su esposa en carne de cañón para que otros se la deseen por lo que tiene. Y después, cuando comiencen, ¿cierto?, a asomarse por ahí, se va a incomodar, pero él mismo dio la papaya. El que viste su niña, por ejemplo, con minifalditas todavía, ¿qué tipo de muchacho cree que se le va a estar acercando luego a su niña? ¿Sí? ¿Qué tipo de persona cree que se le va a estar arrimando? Pero ¿qué personas ahí mismo que dicen las personas? Me la está echando a mí. No, mi hermano, son palabras que salen de la guianza de la palabra de Dios. Dice que la mujer se vista, ¿qué? Decorosamente, ¿sí? Entonces ese es el lío cuando una persona toma el mensaje en la ¿qué? ¿Cómo se le llama eso? En la carne, siervos de Dios. Dice que es delicado cuando acomoda los mensajes a su provecho. Cierto chico me dijo en una ocasión, a mí me dijo, vea, yo perdí 5 materias y cuando papá me iba a castigar, yo le dije a mi papá, la Biblia dice que debemos de perdonar. ¿Sí? Así que papá, perdóneme. Lo que va a hacer no es justo delante de los ojos de Jehová de los ejércitos. ¡Viva el Señor! En cuya presencia estoy. Mi hermano, manipulación de la palabra. Dice que al muchacho hay que corregirlo también, ¿sí?
y se siembra y se cosecha. Todo esto lo dice la Escritura. Entonces hay veces que se acomodan los mensajes a su propio provecho. Dice segundo punto, porque el primero era pierde la capacidad de entender. Vamos a mirar digamos los síntomas de esta enfermedad. Primero, pierde la capacidad de entender. Segundo, incapacidad de creerle a Dios. Juan 12:37, ¿sí? La persona comienza a dudar a toda hora. Pierde la fe, se endurece. Yo lo puedo decir de esta manera. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Voy a leerles este y luego les complemento ese. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Cuántos días de tu vida van en donde siempre ha habido alimento en tu casa? ¿Cuántos días de tu vida van donde has tenido un techo, donde has tenido abrigo, calzado, ropa? Y todavía la persona sigue dudando. Ay, ¿será que sí me va a sostener el Señor? ¿Qué tal que esto se complique? ¿Sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Uy, pero cómo lo declama la gente de lindo cuando ora, ¿cierto? Uf, y lo declara, voz en cuello. Pero a toda hora está dudando que Dios le vaya a suplir. A toda hora está dudando que le vaya a mandar la provisión para el sustento, para sus necesidades. Pero no le sigue creyendo a Dios y pierde su buen genio, pierde su calma a toda hora por la cuestión, por decir algo, económica. Preocupado a toda hora, la Escritura dice, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo le doy un amén a eso, hermanos, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Pero esas palabras no son para oírlas y que se salgan por acá. Porque el diablo trabaja. Y les digo, con esas áreas el diablo puede destruir hogares. Con esa mera área. De ver en una persona a toda hora la preocupación, la carga y la angustia a toda hora en la parte de la fe. De creerle a Dios. La duda a toda hora. ¿Será que Dios sí me va a dar? ¿Será que Dios sí me va a suplir? Y a toda hora. Y eso es lo que va a generar, ¿qué es? En la atmósfera espiritual, contiendas, iras, enojos, pleitos, distensiones. A toda hora dudando, colocando tropiezo al que está creyendo. ¿Sí? Entonces, incapacidad de creerle a Dios. Tercer punto como síntoma, inapetencia, pierde interés por la palabra. Primera de Pedro 2:2, pierde el interés. Le voy a decir. Esto se ve mucho porque lo hemos llegado a experimentar, yo creo que todos, de hecho, ¿sí? A un partido de fútbol le dedicamos todo el tiempo y no cabeceamos ni una, ¿no? Solamente cuando de pronto tiran un centro y uno dice, hace así desde el asiento. Pero en la iglesia hay gente que mantiene así, venga pastor, venga para acá. O le dice así, ay, yo me voy. ¿Sí? Mire hermanos, de verdad, uno comienza a notar un sueño en la parte espiritual. ¿Por qué creen? Miren, pero lo triste es esto, que cuando empieza el servicio, lo que hacemos es orar. ¿Para qué? Para que el ambiente espiritual, para que todo espíritu de sueño se vaya. Y aquí se manifieste una libertad, porque lo que estamos hablando no es cualquier tema. Vaya a la mejor de las universidades, no le van a dar estos consejos a usted. No le van a hablar de la palabra de Dios. Siéntese con los más eruditos, presidentes, gobernantes del mundo. ¿Usted cree que van a tocar esos temas tan sencillos? No los tocan. ¿Por qué? Porque usted y yo, el privilegio nos lo dio Dios a nosotros. Porque la Biblia dice, gracias Señor por haberte revelado a estos tus pequeños. Usted y yo somos unos bendecidos, hermano. Podemos escuchar el consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Para que nos vaya bien en la vida, para que prosperemos. Entonces el problema es ese, cuando hay inapetencia por la palabra de Dios. En ocasiones sí es verdad que hay veces el predicador en un momento determinado puede hacer dormir a la gente, también es verdad. Eso sucede también. Cuando no se ve la pasión, por ejemplo, para compartir, cuando lo que se está, hace parte, mire, de todo. Primeramente que sea Dios que esté guiando. ¿El pastor debe oler a quién? ¿A quién? Muchos nos han enseñado esto, ¿cierto? No, el pastor debe oler a oveja. Yo le diría no. El pastor debe oler a Cristo, hermanos, a Cristo, ¿sí? La oveja va a buscar el pastor que huela a Cristo. Que a través de su vida, a través de la enseñanza, ¿cierto? Le enseñe, le corrija, le guíe, le instruya.
en toda buena obra. Entonces, ¿qué sucede? Sí pasa, hay veces, pero también está en las personas, porque hay mucha gente que a toda hora en todo esto, no, es que esa iglesia donde yo voy, es que ese pastor o esos pastores que tengo allá, no, créame, mire, gente como José te demuestra que no consiste en quién esté guiando, quién esté dirigiendo, simplemente es una decisión personal. José estaba en el lugar más inhóspito, más pagano. José estaba en Egipto, rodeado de gente. ¿Quién va a la cárcel? ¿Lo mejor de la sociedad o lajitas? ¿Cierto? Mire, y allá aún ese hombre guardaba su testimonio. Ese hombre allá se guardaba para Dios todavía. Daniel igualmente se guardaba para Dios también. En cambio, Judas estuvo con el mejor de todos los maestros y al final se fue. Eso no consiste en los demás ni en tu entorno. El que quiere crecer, crece simplemente. La persona que quiere avanzar en el conocimiento de Dios comienza a tener su situación personal, su comunión personal con Dios. Se violenta, no depende de los demás. Inclusive Dios te puede llegar a colocar en ocasiones por encima de quien te enseña. Dios te puede llegar a colocar si ve en ti una disposición, una entrega, una pasión. ¿Sí? Yo conozco personas que siendo parte de un grupo, simplemente, y al ver Dios cómo esas personas se entregaban, los colocó a liderar a quienes antes fueron sus líderes. Simplemente porque consiste en ¿qué? La Biblia dice, el que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado, siervos de Dios. Depende de su comunión, depende de usted. ¿Sí? Cuarto punto, apatía hacia la palabra y rechazo a los creyentes. No les gusta compartir con los creyentes, ¿sí? No les gusta compartir. Guarda como decir su parámetro personal, ¿sí? Su parámetro, no, a mí no me visiten, hermanos de la iglesia, nadie. Apartado, ¿cierto? Como decir cabo suelto, anda como cabo suelto en ocasiones. ¿Por qué? Porque hay una apatía. Cuando no hay nada más hermoso, mire cómo lo dice la Biblia. ¿Será cuento mío o será en la Biblia? Mirad cuán delicioso y cuán hermoso es que estén los hermanos juntos y en armonía, ¿cierto? Pero la persona le gusta es como cabo suelto. Hay gente que dice, yo no me congrego porque iglesia somos todos. Vengo a decirle a esa persona, si la escucha o la va a escuchar por el video del YouTube, que Dios no trabaja con ¿qué? Con banco de órganos. Cuando venga Dios no va a venir ¿por quién? Por pedazos que se quedaron por ahí, no, va a venir por un cuerpo. Cuando Abraham manda a su criado a buscarle la esposa a su hijo, no se la trajo faltándole una oreja, faltándole un brazo, faltándole una mano, no, era un cuerpo, totalmente un cuerpo, ¿sí? Por eso cuando Dios venga por su iglesia, Él no va a venir, ¿sí? Por una iglesia que está separada, gente que no se congrega, gente que no busca de Dios. No, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, siervos de Dios, gloria a Dios, ¿sí? Dice Hechos 7 del 51 al 57 que la persona cuando está bajo ese espíritu odia a quien le llama aún la atención, a ese hermanito que le quiere corregir, ¿sí? Y le dice, ¿oísteis que fue dicho por ahí que te pillaron por ahí en una cantina? Que te pillaron por ahí haciendo algo indebido, ¿sí? Y la persona inmediatamente se va a sentir mal. Ve como fanatismo, ojo con esto, la persona comienza a ver como fanatismo lo que es radicalismo. Jesús no fue fanático, pero Jesús sí fue radical. Esa parte de que no, es que hay que tener tolerancia. Tengamos un poquito de tolerancia. Mis hermanos, Dios no es tolerante, Dios es paciente, que es diferente. Pero Dios no consiente, ¿sí? No está de acuerdo con el pecado y no lo avala. Y delante de Él no habrá nada con pecado. Nada. No lo tolera. Pero a la gente hoy que le metieron, no, ese golazo, mire, no, hay que tolerar, hay que tolerar, hay que tolerar. Falta de tolerancia. No, mi amado, lo que es pecado es pecado. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que atacar eso. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la persona se pierda, hermanos. Que la persona se condene eternamente. Dice el pasaje, vamos ahorita, ¿cuál era el pasaje? Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Creo que es el mensaje de Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
¿Sí ve? Persecución, incomodidad cuando alguien les está hablando la verdad. Y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por la disposición de los ángeles y no la guardasteis. El que juzga, dejémoslo hasta ahí. El que juzga en lo que juzga, será juzgado. ¿Sí? El que juzga, hay de pronto el problema de que no, Dios dice que nosotros tenemos que juzgar. No dice la Biblia, mis hermanos, en la parte pues que habla referente al tema, dice que el espiritual todo lo juzga. No dice a todos los juzga. No, dice todo lo juzga, toda situación. La verifica bajo el parámetro, ¿qué? Espiritual. Pero no dice que esté juzgando, porque entonces contraería la palabra cuando dice Jesús, no juzguéis, ¿sí? Los unos a los otros. Entonces hay que juzgar la situación con el ánimo siempre de ¿qué? De levantar al que esté caído, levantarlo, no para hundirlo, no para hacerlo ir, no para hacerlo retirar, sino para ¿qué? Para levantarlo. Quinto punto, insensibilidad. Efesios 4, 17 y 19. Insensibilidad, delicado este terreno. Cuando la persona ya vea una imagen pornográfica y como quien dice, Jesús, miremos esto, vea. ¿No dicen que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Entonces le está diciendo a Jesús, Jesús, una miradita a la muchacha, vea eso, vea, ¿sí? ¿Quién mandó? ¿Sí? Entonces ese es el problema, cuando la persona pierde la sensibilidad. Estás en un medio donde al lado tuyo están echando groserías y vulgaridades. Y no, el cristianoide de Júpiter ahí relajado, ¿cierto? Como que estuviera en su ambiente. Hermano, yo me voy. O hablo sinceramente y digo, qué pena, discúlpeme. Lo que pasa es que, hermano, si usted dice leche con esa boca que está hablando, le va a cuajar, ¿sí? O usted hablaría así, con esa misma boca, usted bendice a Dios, así, de frente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno comienza a sentirse contristado. Si la persona no se siente mal en un ambiente donde hay vulgaridad, donde hay palabras grotescas, donde la música es música degradada, hermano, ojo que está perdiendo sensibilidad. Se está endureciendo como esos callos que le salen a la persona y entonces ya lo chuzan y no siente nada, ¿sí? Entonces la persona insensible quiere decir que está, ojo, en terreno delicado, porque ya no le duele ofender a Dios o las cosas que ofenden a Dios. Un chistecito de Jesucristo, un chistecito aquí burlándome de Jesús. Y la persona ahí, no diga, ¿cierto? No, mi hermano, están hablando mal de su papá. Están hablando mal de alguien que entregó su vida por usted. ¿Usted avalaría que alguien le hable mal de sus papás? ¿Usted avalaría que alguien le hable mal de su esposa? No, hermano. Pero ¿qué hace mucha gente? Cuando entra en esta insensibilidad, ¿sí? Comienza a probar cosas que Dios no aprobaría, ¿sí? Parece carne encallecida, no siente dolor por lo que a Dios le duele. Con el Espíritu Santo, una persona que tenga el Espíritu Santo, le aseguro que le comienzan a sonar las alarmas. Como adentro una sirenita, ¿no? Cuando comienzan de pronto las vulgaridades aquí al lado. Cuando de pronto dijo algo o está pasando por un momento le está dando enojo, que no es pecado enojarse. Lo que sí es pecado, dice la Biblia, es cierto que ese enojo se deposita en el corazón. Porque la Biblia dice, ¿cómo dice? Enójense, pero no vayan a ¿qué? Correcto, y que no se pase el sol sobre nuestro enojo, o sea, que no pase de un día para otro. ¿Por qué? Miren, hay algo que inmediatamente le comienza a sonar a uno, no, arregle esto ya mismo, arréglelo. Pero hay personas que dicen, no, que él me tiene que pedir perdón a mí, y si no, no. Mi hermano está en problemas. ¿Por qué? Porque Dios habla de la humildad. El humilde siempre va a querer estar bien con Dios, ¿sí? Y la Biblia lo da como digamos, requisito para la ofrenda. ¿Sabían ustedes eso? Deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas ¿con quién? Con tu hermano. O sea que ¿quién posiblemente lo ofendió? Ese hermano posiblemente te ofendió. Porque si tú vas, quiere decir que eres espiritual. El otro no se ha arrimado. Quiere decir que el espiritual es el que va a dar la mano al que esté en la carne. Y dice luego, y ven y regresa, y ahora sí presenta tu ofrenda. Esa ofrenda que la gente da, que personas dan en ocasiones, pero que todavía tienen por allá guardado algo contra alguien en la misma misión, en la misma congregación. Delante de Dios no va a pasar nada.
y más es por tu salud espiritual. Dios lo pide por nuestra salud espiritual, ¿sí? Dice, hablar mal de la esposa, hablar mal del esposo, inmediatamente a uno le va a sonar la alarma, hermanos. Estar hablando mal de la persona que uno escogió. ¿De quién está hablando mal el esposo cuando habla mal de la esposa? Está hablando mal del mismo, porque él fue el que la escogió. O la esposa también, cuando está hablando mal del esposo. ¿De quién está hablando mal? De él mismo, porque él fue el que la escogió. Por eso Dios nos dice, no, más bien bendígase, ¿sí? Bendígase. ¿Cómo se contrae esta enfermedad? Vamos a meterle un poquito la chancla, hermanos. Hebreos 3:13. Por permitir el pecado y darle lugar al diablo. Hebreos 3:13. ¿Cómo una persona comienza a entrar en el terreno del estupor? ¿Sí? En este terreno delicado donde se vuelve duro de corazón. Dice Hebreos 3:13. Vamos, ahorita lo tenés. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. El problema es que el pecado no se queda ahí. La persona puede decir, a ver, no se me cayó una oreja, ¿sí? Por haber pecado. No se me torcieron los ojos por haber pecado. Pero miren, lo que se siembra, se cosecha. Tarde que temprano se manifiesta eso que se está haciendo a escondidas. Yo les he dicho a ustedes, miren, un violador normalmente en estadística es una persona consumidora de pornografía violenta. Normalmente. El mismo sistema es el que lo lleva a eso. El mismo sistema, o sea, él decide, pero el sistema le alimenta. Porque ¿quién es el que permite el internet? ¿Quién es el que expende todo esto del internet y toda esta cuestión? Los gobiernos. Y dentro de ese paquete, ¿qué va? La pornografía. Tristemente, la persona está inclusive pagando por pecar. Eso lo hace más complicado aún, ¿sí? Que la mujer adúltera, que la mujer ramera. Porque en la Biblia hay tres, ustedes ya saben, ¿sí? La ramera, la adúltera, ¿y qué más? Y la amada esposa. La amada esposa del esposo, que es la iglesia. Pero ¿cuál es el problema con la ramera? ¿Cuál es el problema con la adúltera? El problema de la ramera, mis hermanos, es que se vende. Hasta ahí llega, se vende, ¿sí? Pero la adúltera paga por pecar. La persona que está en un terreno de adulterio, lo que hace es pagar para pecar. El que ve pornografía y está pagando datos, está pagando internet, y con esos mismos datos que paga y está pagando el internet, ve pornografía, lo que está es pagando por pecar. Tristemente, ¿sí? Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. ¿Cómo se contrae esa enfermedad? Permitiendo el pecado. Hebreos 3:13 lo dijimos ahí. Por permitir el pecado se va endureciendo el corazón. Cuando se permiten compañías que usted sabe que lo están inclinando al pecado. Mire, esos no son amigos. Le hablo a los jóvenes en particular. Ese muchacho que te comienza a dar esos consejos, tranquilo que tu papá no se va a dar cuenta, tranquilo, eso nadie lo está viendo, una vez al año no hace daño, ¿cierto? Toda esa cuestión, mire mi hermano, ese no es su amigo, ese es su enemigo, ¿sí? Ese es su enemigo. Detrás de esa persona está escondido el que quiere tu mal, el que quiere tu caída. Segundo, por rechazar constantemente la voz de Dios, no escuchar advertencias, Hebreos 3, ahí mismo. En el versículo 7 y el versículo 8, cuando Dios le habla y le habla y le habla, y la persona no escucha y no escucha y no escucha. Ahí se está metiendo el espíritu de estupor y se está endureciendo el corazón. Ahí es donde se crean las famosas raíces de amargura, que el problema es que luego van a contagiar a otros, porque la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona tiene raíz de amargura no puede dejar de hablar lo que por allá ya sabe usted, de ahí mismo discierne, ¿sí? Hay una falta de perdón de hace tiempo, de hace años, y no le ha entregado eso a Dios y todavía lo sigue cargando, y por eso donde va la persona, ¿qué hace? Expele lo que tiene dentro de su corazón, ¿sí? Leámoslo, Sarita, por favor. Dios dice en la palabra, Hebreos 3, del 7 al 8, dice la escritura, antes exhortados, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿sí? Si oyereis hoy su voz, sigue por favor, Sarita.
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcamos nuestros corazones. Dios nos está diciendo, perdonad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Miren, no le dé vuelta, corra a obedecerle a Dios, corramos a obedecerlo a Dios. Cuando algo esté mal, cuando algo sabemos que Dios nos está diciendo que hagas esto, hágalo, hermano, que es el lugar de mayor seguridad para usted y para mí. ¿Qué tal que la persona por no perdonar? Hay un testimonio, ¿sí? Estos testimonios, pues hay veces hay que tomarlos con pincitas, ¿no? Porque en este tiempo hay mucha gente que está diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, y se me presentó en esto y me dijo que tal día, a tal hora, en tal momento, va a ser el rapto de la iglesia, cositas así como esas, ¿sí? Hoy esto está pululando porque hay una cosa que se llama espíritu de engaño. Hay alguien interesado en que la gente también sepa. A ver, estamos en el mayor tiempo de información, pero estamos tristemente en el tiempo donde más desinformación hay. Y uno dice, ya, ¿a quién le creo? De estos que están diciendo aquí esto y lo otro, ¿sí? Pero hay una historia que por documentación inclusive se verifica que es verdad. Y fue la de un pastor en África que dice, la escritura tuvo un accidente y muere él, ¿sí? Inclusive va un siervo de Dios, de esos de campaña, de esos muy utilizados, inclusive hasta en resurrección de muertos, que la esposa a los 3 días de él muerto lo tenían todavía en la, ¿cómo llama eso? En la morgue. Y la esposa decía, no, mi esposo va a revivir, porque ella dice que recibió una palabra y la creyó tan fuerte en su corazón, que ella la puede buscar el que quiera en YouTube. Se llama el fenómeno Lázaro, el fenómeno Lázaro. Y ahí está el testimonio, y a él lo muestran a él cuando están orando en medio de esa congregación, lo están venteando ahí, ya tiene aquí todo esto, cierto, operado, toda esta cuestión. Pero ¿qué sucede? Ese hombre se levanta. Y dice que cuando él muere, Dios le muestra las cosas, impresionantes cosas que había allá, le hicieron certificado de función y todo, ahí está, lo muestran también en el testimonio. ¿Y qué sucede? Que cuando él muere, Dios le muestra todo eso y Dios luego lo lleva ¿a dónde? A darse un tour por allá, ¿cierto? A Playa Baja. Lo llevó al infierno. Y le dijo en Playa Baja, le dijo allá en el infierno, mira todo esto aquí. Y él comienza a impresionarte. Uy, listo, Señor, listo, ya entendí. Vámonos de aquí. Y el Señor le dice, ¿cómo te parece que a ti te tocaría quedarte aquí? ¿Cómo? Yo soy pastor. Yo soy el que le enseño a la iglesia. ¿Cómo así? Y Dios le dice, sí, ¿qué pasó anoche? Con tu esposa, ¿qué pasó anoche? Porque mira cómo partiste de esta tierra. Se accidentó, iba con rabia, iba con odio. Él se accidentó en un carro. No había sido capaz de ponerse a cuentas con su esposa, guardaba resentimiento. Que Dios nos encuentre. Ahora, Dios no es un Dios, mis hermanos, que le tengo que decir esto para que saquemos esto del corazón. No es un Dios que nos esté buscando la caída para decir, te vas para el infierno. No, siempre va a haber oportunidad, siempre. Si la tiene con el impío, ¿cuánto más con un hijo? Siempre va a haber oportunidad. Pero ¿qué sucede a este hombre? Mire, Dios le dice, este era tu lugar porque no habías perdonado. Y la Biblia dice que el que no perdona, no será perdonado, mis hermanos. ¿Sí? El día de ponerse a cuentas con Dios, soy mismo. No espere sorpresas, no esperemos sorpresas. Gloria a Dios. Dice... ¿dónde voy? ¿Cómo se contrae este problema? Por rechazar constantemente la voz de Dios, descuido en la comunión con Dios. Cuando una persona nada con el ayuno, nada, no escudriña las escrituras, no se congrega, ya no ora, ¿sí? Mire, va entrando espíritu de estupor, comienza a ser más grato lo del mundo que lo de Dios. Le comienza a llamar más la atención lo del mundo que las cosas de Dios. Se duerme, por decir algo, cierto, y lo decía ahora en un culto, pero en el partido, eso no hay problema. A veces no es por cosas que se hagan malas, que uno pierde la comunión con Dios. Yo me tengo que revisar, hay veces porque me hallo en esa área, donde estoy haciendo mucho para Dios, pero debo pasar más tiempo con Dios. Hay veces me pasa eso, donde yo mismo digo, Dios mío, pero yo estoy corriendo para acá, para allá, el activismo que llamamos, moviéndome en una cosa, tratando de hacer la otra, pero tengo que tener es más comunión con Él. ¿Qué le pasó a Marta? Marta, ninguna aquí se llama Marta, ¿no? Marta, siempre preocupada, siempre ocupada, siempre elaborando. Y tu comunión, miren lo que había pasado con doña María.
estaba sentadita a los pies del Señor y el Señor le dice, has tomado la mejor parte, la que no te será quitada. Hay algo que es importante, hay cosas que son urgentes, pero hay algo que es importantísimo, hermanos, y es que la comunión con Dios, nuestra comunión con Dios, sea para nosotros prácticamente una disciplina. No vendas el tiempo, no lo cambies por nada y menos en el tiempo en que estamos. No cambies tu comunión, tu tiempo de comunión con Dios. No lo cambies por nada. Venga lo que venga, ¿sí? Dedícale el tiempo, así sea cansado, agotado, ¿sí? Que te sientas que ya no das más, pero el tiempo con Dios, Dios tranquilo que da fuerza al que no tiene ninguna. Dios hará, hermanos. Aquí lo hemos vivido, con mi esposa es testigo hay veces, donde yo he estado y sentado para ese discipulado. Mire, cuando vinimos, por ejemplo, de esos viajes, llegamos a las 5 de la mañana, 4:30, llegamos aquí a la casa, a las 5:30 discipulado. Cansado, recansado, pero ¿qué sucede? Señor, dame fuerza, Dios, no tengo, Padre, por favor, ayúdame. Y cuando uno menos piensa, ahí está uno volando otra vez, ¿sí? Sintiendo fuerzas que no sabe de dónde salieron, pero sabemos que salen de Dios, ¿sí? Dice, Dios mismo envía ese espíritu por no creer. Ya lo leímos en 2 Tesalonicenses, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que no creen a la verdad, los que no creen a Jesús, van a recibir ese espíritu. Por eso les he dicho yo, ojo, que es tiempo de meterse con Dios. El que no se mete fuerte con Dios en este tiempo, va a caer porque va a caer. ¿Sí? La persona que en este tiempo no se meta fuerte con Dios, mire, el mundo la va a arrastrar. Porque ya hay un misterio, ya hay una forma, o no, dígame si les parece descabellado. ¿No ha escuchado a algunos familiares suyos de pronto diciendo con todo y que lo escribió el mismo papá y la misma mamá? Principios. Pero no ha escuchado de pronto por ahí un familiar diciendo, pues yo estoy muy de acuerdo con el aborto. O no ha escuchado a un familiar diciendo, no, ese Israel es lo peor que hay. ¿Sí? Y miren, criados de los mismos padres, pero por andar apartado de la escritura, la persona ya no discierne entre la derecha y la izquierda, hermanos. Para la gente no es malo nada. No, eso que tiene de malo, todo el mundo lo hace. Es porque la gente está en ese terreno. Medicina. Volver a la comunión con Dios, violentarse. La persona que esté diciendo, uy, de lo que dijeron, hay algunas cositas por ahí que me sonaba como la alarma. Sugerencia de parte de nuestro Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Acuérdate que el diablo te va a querer llevar a su terreno. ¿Qué le dijo Moisés cuando le dice al faraón, permite que vamos a hacer fiesta a nuestro Dios? ¿Y qué dijo faraón? Pónganle más trabajo, sinvergüenzas. Se van por allá dizque a hacer fiesta. No, aquí hay que trabajar más. Pónganle más trabajo. ¿Y qué hizo el diablo ahí? Le pone más trabajo. Y la gente dice, algunos dicen sin discernimiento, qué bendición, Dios me está bendiciendo tiempo, tanto que ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, que ya no me queda tiempo ni para orar. Mire, se lo están llevando así suavecito, suavecito, ¿sí? Esa persona que no cae en cuenta que casi siempre los domingos, desde el sábado, se está enfermando. El sábado comenzó el malestar, el viernes, y el lunes otra vez está volando, otra vez está a 10 puntos. ¿Pero qué sucede? No, yo no puedo ir a la iglesia porque es que me siento malito, ¿sí? Miren, lo van a coger, el diablo se va a encargar de que cada 8 días le pase lo mismo. Porque si lo vio débil en esa área, si lo vio débil en esa parte, créame que el diablo va a seguir trabajando. O esos que le rinden más, de pronto lo digo con todo respeto, más culto a la familia que al mismo Dios. Y preciso la familia llegó, ¿qué día? El domingo, ¿sí? Vea, vamos para allá. Y la persona, ay, no, primero mi familia. ¿Quién es el que le da la vida a la familia? ¿Quién es el que te da la salud? ¿Quién es el que te está dando los hijos, la esposa? ¿Quién es el que te está dando las fuerzas? El alimento, toda buena dádiva, dice la Biblia, viene del Padre de las luces. Pero ¿qué hace la persona? No es que me visita el familiar. Más bien dígale al familiar, venga, lo invito para que vamos a la iglesia. No, no quiero ir. Entonces, véngase después de que yo llegue de la iglesia. Miren, hay cosas que van a arrastrar. Y más que las palabras son el testimonio. Y lo digo y lo sabe usted para con los hijos también. No, es que el niño hoy está durmiendo.
Hoy es el único día de descanso. Y para la escuela sí lo levanta lo que sea, hermanos, vaya para el colegio. Pero para las cosas de Dios, no. Es que el niño hay que dejarlo dormir. ¿Sí? Mi hermano, tengamos cuidado con eso. Porque la Biblia dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios. Comunión con la iglesia verdadera de Cristo. Hay que hacer parte del grupo, del cuerpo de Cristo. Esa persona que dice, no, yo creo en Dios, pero a mi manera, yo no necesito estar metido en una iglesia, no está siendo parte de un cuerpo, porque Dios mismo fue el que instituyó la iglesia. Y por último, vámonos al Salmo 19, versículo 12. Con este vamos terminando, mis hermanos, dándole a gloria a Dios por esta palabra que es de pocos amenes, pero que es una medicina preciosa para nuestras vidas. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Gloria a Dios. El diablo busca una partecita. Yo le pido, por favor, colóquese sobre sus pies. El diablo está buscando siempre, mis hermanos, una excusa, un huequito, una ventanita, ¿sí? Por donde meterse a tu corazón. El diablo no va a desaprovechar, ¿sí? Una oportunidad que nosotros le demos para que él pueda dañar lo que Dios ha venido construyendo en tu vida. Así que por eso la Biblia dice que seamos diligentes en esta búsqueda de Dios. Hay terreno que has ganado. Si estabas orando 15, 20 minutos, ora más, dale más, pero no pierdas ni siquiera ese terreno que venías ganando. Si venías, estabas diciendo, estoy yendo a la iglesia, conozco personas, no sé si están allí al aire en este momento en la transmisión, que dicen, mientras yo estuve yendo a la iglesia, mire, todo comenzó a cambiar en mi vida, comencé a tener paz en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, comencé a vivir diferente y comencé a vivir de verdad como una vida con esperanza, pero no fue sino que apartarme un tiempito y se me complicó todo. Mis hermanos, que no seamos de aquellos que tienen que vivir una experiencia de esa, de pasar por circunstancias bien complicadas para tener que volver otra vez y decirle, Señor, ¿sí? Renuévame. La canción de los cristianos de enero. Renuévame, Señor Jesús. Porque en diciembre, algunos por allá de Júpiter, ¿qué es lo que hacen? Se congregan allí en la esquina, en la tienda de la esquina, se congregan en la otra, en el estanco de por allá de 3 vueltas. Ese es su lugar de congregación. Mis hermanos, Dios es fiel y Él honrará al que le honra. Y tranquilo y no te preocupes porque tú digas de pronto, a ver, pero no tengo mucho para ofrecerle a Dios. Tranquilo, hermano, que el que quiere, Dios, mire, Dios al que quiere simplemente, que Él ve en esa persona una intención de corazón por cambiar, Dios mismo se encargará de enviarle edificadores. Él limpiará el árbol que dé fruto, ¿para qué? Para que dé más fruto, mi hermano. Dios es bueno, Dios es bueno. Y Jesucristo vuelve pronto. Y yo te invito pues para que lleves estas palabras a tu corazón, medites en ella y le pidamos a Dios para que nos guarde de ir a vivir, ¿cierto? En estas cosas que comenzamos a hablar hoy y que no caigamos en cuenta, que no endurezcamos nuestro corazón ante el aviso que Dios nos está dando. Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo, te glorifico. Bendigo a tu pueblo, estos tus hijos, Señor, los coloco delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, guárdanos y ante toda cosa guárdanos de un espíritu como ese, Señor, que no vaya a ser que tú mismo endurezcas el corazón, como dice la palabra en Romanos, Señor, cuando habla de la culpabilidad del hombre. Y dice, Señor, que tú mismo los entregaste a pasiones vergonzosas, Señor. Padre glorioso, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestra familia. Coloco delante de ti las familias aquí representadas para que por amor de tu nombre tú nos guardes de toda dureza de corazón y de caer, Señor, en ese espíritu, Padre glorioso, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te glorificamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Por favor, tome asientico un segundito. Vamos a tomar.